Bienvenidos y bienvenidas a Ars Anima, Astrología Humanista, donde hacemos interpretaciones en clave astrológica de mitos, cuentos populares, películas, leyendas y otro tipo de relatos. En este caso les quiero hablar acerca de la figura de Quirón en la película de Spider-Man Sin Camino a Casa, la tercera entrega de la saga protagonizada por Tom Holland. Y bueno, muy bien. En primer lugar me gustaría hablar acerca del mito de Quirón como tal. Creo que ya lo hemos hablado en este canal cuando hablamos de Guardianes de la Galaxia, la tercera entrega. Pero voy a hacer una síntesis rápida del relato, para quienes quizás no lo conocen. Y bueno, a grandes rasgos, digamos, Quirón es, en algunas versiones del mito, es producto de una violación. Cronos, su padre, sale en busca de Fílira, que es una ninfa, y Fílira huye de Cronos. Para ello pide a Zeus que la convierta en un caballo para salir huyendo de Cronos. Pero Cronos se da cuenta y así que él también se convierte en caballo. En un punto pues, de la persecución, Cronos logra alcanzar a Fílira y la obliga a cometer el acto sexual, en algunas versiones es consensuado, etc. Y bueno, luego Fílira queda embarazada y ahí nace Quirón. Al ver, digamos, Quirón es un centauro, es decir, del torso para arriba es humano, del torso para abajo es caballo. Y Fílira, al ver semejante aberración salir de su propio vientre, le pide a Zeus que la convierta en una planta que en este momento olvido su nombre. Es decir, Quirón en ese sentido tiene ahí porta una herida de rechazo. Su madre lo rechaza. Y bueno, su padre Cronos nunca lo reconoce. Es decir, es negado también por su padre. Y finalmente es adoptado por el dios solar Apolo. Apolo, como gran conocedor de las artes, de la guerra, de la filosofía, de las artes de la curación, le enseña todo lo que sabe a Quirón y este se vuelve un gran maestro, a tal punto que bueno, termina también enseñando a grandes héroes de la mitología griega como Hércules, Esclapio, Jasón y bueno, otros héroes que en este momento olvido, creo que son 8 héroes, 9, no recuerdo. Y de ahí sale como todo este simbolismo en la astrología sobre Quirón. La segunda parte del relato viene cuando Hércules, uno de sus discípulos, en una batalla hiere a Quirón accidentalmente con una de sus flechas mágicas. Por tal razón la flecha no puede... La herida que deja la flecha no puede ser curada por ningún tipo de técnica, de conocimiento. Y Quirón es condenado a vivir con esa herida el resto de su vida. La cuestión es que Quirón es eterno. Es decir, Quirón es inmortal, perdón. Así que para Quirón vivir el resto de su vida con dicha herida resulta insoportable. Así que cuando Zeus... así que él va y habla con Zeus y finalmente da su vida, intercambia su vida por la de Prometeo, que por haber robado el fuego a los dioses lo encadenan en el Cáucaso para que una águila se coma su hígado y sus entrañas una y otra vez, todos los días. Y así él entrega su vida, su inmortalidad, a cambio de la vida de Prometeo. Y Zeus lo convierte en la constelación de Sagitario. Es decir, trasciende. Ese es el relato, estoy contándolo lo más rápido posible. Y ya vamos a ver eso en términos astrológicos y relacionado con la película aquí en cuestión, cómo se ve reflejado. Bueno, en cuanto a la película, tampoco voy a hablar mucho, pero digamos, es una tercera entrega. Y podríamos decir que en esta película en particular es muy importante porque en las anteriores películas vemos todo el inicio, el origen de este héroe joven que empieza su aventura. Spider-Man empieza su aventura hacia creo que los 15 años. Y estas son las dos primeras películas en donde siempre está bajo una mentoría. La mentoría de Tony Stark, de Iron Man. Luego muere en las películas de Avengers, en la última. Y bueno, digamos que en esta tercera entrega hay un proceso de madurez, de maduración, de empezar a confrontar algo mucho más fuerte. El héroe ya tiene que empezar a, por decirlo así, afrontar su adultez, que en este caso podríamos decir es afrontar su propia herida.
En cuanto a la película, creo que la escena más importante en la que me gustaría centrarme es en la muerte de la tía. La muerte de la tía May. Y, y bueno, en la escena posterior en donde los otros dos actores que también hacen como Spider-Man, pues es una película del multiverso. Entonces la trama básicamente es que por un hechizo que hacen, todos los villanos y seres que conocen a Spider-Man empiezan a abrir portales o empiezan a ser transportados a esa realidad, a ese multiverso en particular. Y bueno, esto genera todo un caos. Y también llegan los Spider-Mans de otros multiversos, pues llegan los Spider-Mans de la misma franquicia, pues de entregas anteriores, son interpretados por los actores de Andrew Garfield y Tobey Maguire. Entonces, bueno, para no desviarme mucho del tema, digamos la película gira en torno a cómo hacen para volver a toda la normalidad, atrapar los villanos, etcétera. Y en esta escena, en donde después de que Tom Holland, el Spider-Man de Tom Holland, pierde a su tía, que era su única guardiana legal, su única mentora, el único lazo familiar que le quedaba, eh, bueno, él está destrozado y bueno, ocurre todo un diálogo entre los Spider-Mans que es lo que vamos a ver a continuación. Pero antes me gustaría hablar un poco sobre el mito, como tal, lo más bien una interpretación somera de este mito de Quirón y ese paralelismo con esta escena de Spider-Man. Y es que, si nos fijamos, bueno, ya de por sí en astrología, cuando se habla de Quirón, se habla del sanador herido, es decir, hay una paradoja. Y es que esta característica que nos viene a entregar Quirón o que nos viene a enseñar Quirón es que la herida es la que nos hace sensibles, la herida es la que nos permite generar un talento, la que nos permite conectar con los otros y poder ayudar a sanar a otros. Pero eso que sano en los otros es algo que yo en mí no soy del todo capaz de sanar. No porque no pueda, digamos, no porque no lo haya trabajado, porque huya del dolor, sino que simplemente es un dolor que está ahí y que solamente el contacto con ese dolor es el que me da y me otorga esa sensibilidad que me permite entregarle a otros ese don, que me permite ayudar a otros a sanar. Y esa es la gran paradoja. Y si vemos, en general el mito está lleno de paradojas. Creo que hay dos momentos, dos heridas en donde también Quirón está haciendo, se ve esta paradoja que implica, por ejemplo, la relación con la muerte. En primera instancia podríamos hablar de esta primera herida, que es cuando Quirón es rechazado, dependiendo, digamos, esto también se puede ver desde nuestras vidas, ¿no? Aquello que es tan monstruoso en nosotros, porque Filira, al ver esta monstruosidad que sale de su vientre, decide alejarse, huir de su hijo. Y esto tiene relación con ese lado monstruoso que en algún momento, quizás en nuestra niñez, nuestros padres resaltaron o rechazaron o les resultó desagradable, aberrante, y que puede ser algo muy sencillo, muy pequeño, pero que nos hicieron sentir, o nosotros desde nuestra subjetividad de ese niño inocente interpretamos como un rechazo, quizás como una injusticia, como una humillación o como un abandono. De cualquier modo, digamos, ahí hay un primer encuentro con la muerte. En el mito no se habla así, obviamente, pero yo lo veo de esa manera, ya que el niño, cuando se enfrenta, digamos, para el niño sus padres son su único universo, ¿no? Como por nuestra misma biología, nuestra condición de mamíferos, de animales, cuando somos niños somos totalmente dependientes de nuestros padres. El ser humano es el ser que es una de las especies que más se demoran en desarrollar una independencia y de valerse por sí mismo. Así, digamos que el hecho para un niño que lo rechacen sus padres, son aquellos que le dan el abrigo, le dan la seguridad, lo protegen de las amenazas, puede resultar como experimentar la muerte. Porque es que si mis padres me abandonan, si mis padres me rechazan, si mis padres no están para protegerme, entonces yo me muero. Entonces, de una u otra manera, ya sea simbólica o literalmente, se puede vivir esta herida quironiana como una herida de muerte. Y ahí viene la paradoja. Aquellos que me protegen, que me cuidan de las amenazas, se tornan una amenaza para mi propia vida.
¿no? Es una paradoja con la que vive Quirón, aunque bueno, sí era un ser inmortal, porque era hijo de un dios, pero de una u otra manera se interpreta y se experimenta así. Mm, por otro lado, aparece la herida dada por pues primero por un fuego amigo. Esta es la otra paradoja. Uno espera que el enemigo lo hiera, no el amigo. Pero creo que es más importante, perdón, centrarse en la relación de la herida, que nunca va a sanar mientras esté vivo. Y el hecho de que Quirón es inmortal, es decir, es una herida para siempre. Y solamente cuando él renuncia a su inmortalidad y acepta su finitud, es que puede liberarse de la herida, puede trascender la herida. Y esto creo que lo vemos claramente, estas paradojas, las vemos claramente en la película, o así me gustaría verlo. Y es que, bueno, pues hay ciertas semejanzas, ¿no? Spider-Man, bueno, Peter Parker es, bueno, hay distintas versiones de qué pasa con sus padres. En esta en particular no se habla, que yo sepa, de qué ocurre, pero al final es adoptado por su tía. No son sus padres quienes lo crían, sino que es su tía. Y sus mentores terminan siendo, pues, estos otros superhéroes, ¿no? Esa es una primera relación que me parece que hay con lo quironiano de este personaje. Pero fijémonos en esta entrega, como bien hablaba de esta escena en donde, bueno, a Peter, el Spider-Man de Tom Holland pierde a su tía, porque uno de los villanos la mata. Y luego aparece esta escena en donde llegan los otros dos Spider-Man o estos otros multiversos y le muestran que, pues, que su herida no es propia. Es decir, que aunque él la siente tan fuerte y que cree que nadie más puede llegar a sentir ese dolor, estos otros Spider-Man le cuentan también sus propias heridas, ¿no? Sí, para ti fue perder a tu tía May, para mí fue perder a mi tío Ben, para mí fue perder a mi novia, a mi pareja Gwen. Es decir, cada uno había tenido una pérdida y cada uno tenía esa marca quironiana. Y esto se asemeja mucho a un fragmento del mito que no conté, y es, durante mucho tiempo, Quirón permanece escondido en una cueva porque se avergüenza de su propio aspecto. Si mi madre, dice, si mi madre me rechazó, prefirió convertirse en una planta antes que lidiar conmigo, bueno, entonces yo tengo que ser demasiado grotesco, y le da vergüenza salir de esa cueva. Pero cuando sale a la cueva y se acerca al pueblo más cercano, y los habitantes empiezan a saludarlo, a preguntarle, etc. Y él empieza a hablar de por qué se había escondido durante todo ese tiempo en la cueva, y dice, habla de su vergüenza, lo habla abiertamente. Ocurre algo muy bonito porque los demás habitantes también empiezan a compartir sus propias heridas. Y ahí es que él se da cuenta que él pensó que todos lo iban a rechazar por su aspecto, y al final el hablar de ese dolor y esa inseguridad termina desacercándolo a los demás habitantes del pueblo. Es un poco lo que pasa ahí cuando Tom Holland está con su dolor, creyendo que es un dolor único, porque eso es lo que nos hace sentir Quirón. No somos capaces de verbalizarlo porque es un dolor tan profundo, y que creemos que nadie más puede llegar a vivir algo así. Además, muchas veces hay culpa. En general, digamos, esa monstruosidad al final es algo con lo que cargamos porque es que es mi culpa. Y si es mi culpa, pues más me debo avergonzar de la herida. Muchas veces sí, cuando somos niños y sufrimos estas heridas de humillación, de abandono, de rechazo, creemos que merecemos ser rechazados, abandonados, etcétera, por algo que hicimos, por algo que somos, por algo que portamos. Y por eso se nos dificulta tanto llegar a verbalizar, poder contar y decir, esto fue lo que ocurrió, esto fue lo que me causó tanto daño. Y cuando Tom Holland dice, sí, pues no me vengan a decir, en la escena llega y les dice a los otros Spider-Man, no me vengan a decir que sienten mi dolor, que saben por lo que estoy pasando, porque nadie puede saber por lo que estoy pasando. Es ese lado de Quirón que muchas veces sentimos, y que es complejo porque hay una fina línea entre dejarnos sentir el dolor y convertirnos en las víctimas del dolor, o en presas del dolor, porque al final es el dolor el que controla nuestras vidas. Y es en ese sentido que nos convertimos en víctimas, porque nadie puede sentir ese dolor que yo siento.
y la expresión de la víctima se vuelve justo esa dicotomía o esa decisión, esa disyuntiva en la que se ve atrapado Tom Holland, el Spider-Man de Tom Holland, durante el resto de la película, y es qué hacer con eso. Él habla primero de la venganza y al final en las últimas escenas, cuando pelea contra el Duende Verde, que es el que mató a su tía, él intenta matarlo como un acto de venganza. Y esa es una de las expresiones quironianas. Efectivamente, cuando hay una herida tan profunda, pues irremediablemente hay víctimas y victimarios. El problema es cuando nos quedamos como las víctimas y nos identificamos únicamente con ese arquetipo de la víctima, y entonces tenemos que ir a generar una vendetta personal en contra del victimario. Porque es en ese punto cuando empezamos a caer en esa rueda de la repetición, ¿no? Entonces ya no soy la víctima, sino ahora me convierto en el victimario y empiezo a reproducir aquello que me ocurrió. Y sin darme cuenta termino quizás también generando esos mismos dolores, esas mismas heridas en otros, sin ser tan siquiera consciente de ello. Y por otro lado, siempre está la opción de caernos como en esa escena en donde nos sentimos desolados y nos quedamos en ese dolor. Porque es que nadie puede sentir ese dolor que yo siento. Y me quedo ahí en ese encuevado como Quirón. Y claramente, como nos muestra el mito, hay un proceso en donde debemos sentir ese dolor y quizás hasta cierto punto sentirnos víctimas y quizás hasta cierto punto quedarnos en la cueva. Pero llega un punto en donde ya el periodo de residencia en esa cueva, de quedarnos ahí, es demasiado largo, empieza a ser dañino. Ya se empieza a tornar en patología, empieza a ser algo que va a ir en contra de nosotros, y que lo que vamos es empezar a generar un sufrimiento hacia nosotros, en nosotros. Y me parece muy interesante lo que ocurre en la película, porque al final, fijémonos, es también, bueno, estamos hablando de un héroe, es decir, estamos hablando de un héroe que nos simboliza muchas veces el sol. El sol, el héroe solar, el héroe donde que piensa que todo lo puede, este gran ego que muchas veces, bueno, representado en estos superhéroes porque tienen superpoderes, porque es que soy más que los demás, entonces yo lo puedo todo, yo puedo con todo, y este tipo de heridas quironianas humanizan al héroe, humanizan nuestro ego, bajan ese ego, y nos recuerdan que el ser humano es vulnerabilidad, el ser humano es error, el ser humano es también una inseguridad. Y que no actuamos porque somos invulnerables y podemos con todo el tiempo, porque la vida sería muy chévere y muy fácil así, porque es que entonces yo puedo con todo lo que me ponen y por eso soy valiente, cuando en realidad el valiente es aquel que sale a la batalla sabiendo que puede morir en cualquier momento, sabiendo que es falible, sabiendo que no siempre tiene las de ganar. Esa es la verdadera valentía y la verdadera vulnerabilidad interior de la que nos enseña Quirón. Y ese es el contacto real con el dolor propiamente quironiano. Esa es la maestría de Quirón. Y es recordarnos, oye, es que también hay algo que nos hace humanos y que duele. Y que no siempre podemos salirnos con la nuestra, con lo que el ego quiere. Y que aunque creamos que tenemos unas grandes facultades y tolerancia al dolor, bueno, no somos esos dioses, no somos perfectos, no somos invulnerables, sino que somos carne, somos seres falibles, somos seres que nos pueden herir física, emocional, moralmente. Y que al final eso es lo que nos conecta. Fijémonos que lo que hace que el de Spider-Man de Tom Holland tome acción y continúe resolviendo el problema que tiene que resolver, porque en última los villanos siguen sueltos por doquier y tienen que recogerlos y volverlos a llevar a sus propios multiversos. Es el contacto con los otros Spider-Man, es decir, con los otros egos, con los otros humanos, con los otros que son similares a mí. Y que cuando me doy cuenta que lo que nos hace iguales y nos hace semejantes no es que todos somos fuertes y tenemos estos poderes y no sé qué, sino que es que compartimos una herida. Y eso es lo importante ahí. Es decir, por eso me parece tan fuerte esa escena, porque es que, es decir, hay una herida y eso es lo que nos hace humanos. Es inevitable la herida. Es inevitable sentir el dolor. Y nos duele. Y cuando cada uno empieza a hablar de ese dolor, cuando Tobey Maguire habla de la muerte de su tío, cuando el Spider-Man de Andrew Garfield habla de la muerte de su pareja, cada uno habla desde un dolor, es decir, se nota que todavía duele esa herida. Pero dicen, a pesar de eso, hay una enseñanza que me permite continuar haciendo mi labor, y ahora lo veo de otra manera, y ahora
es un trabajo para mí mucho más profundo. Y cuando ellos comparten y le dicen, nosotros también tenemos heridas, es cuando él se anima a decir, bueno, entonces tenemos un trabajo que hacer, porque empieza a ver esa conexión humana. Porque si nos quedamos en la idea de todo lo puedo, pues entonces ya nos volvemos, digamos, egocéntricos y perdemos ese vínculo con el otro, que es lo que nos permite avanzar. Y eso es Quirón. Quirón nos dice, no estás solo. No estás solo no solo porque los otros también le duelen, sino que no estás solo porque es que ese dolor solo lo vas a poder caminar, lo vas a poder procesar, lo vas a poder convertir en una maestría y en un talento si vas y conectas con los demás. Si vas y conectas con un mundo que hay allá afuera, si sales de la cueva y dices y cuentas tu historia. Ahí encuentras tu verdadero talento y tu verdadero valor interior. Por eso es el sanador herido. Porque es el dolor el que nos conecta con el otro y es ese dolor el que me permite una sensibilidad para poder ayudar y sanar. Y quizás sí, ese dolor se queda ahí. Creo que lo más importante en Quirón es saber que no debemos identificarnos con el dolor. Porque cuando nos identificamos con el dolor es que nos volvemos y caemos en el relato de la víctima, en el relato también del victimario, porque como me hicieron tanto daño, entonces yo tengo que ir a buscar venganza para equiparar la balanza. Y creo que esto es mucho más profundo, pero no quiero tampoco demorarme mucho más. Si desean otro video para que reflexionemos un poco más acerca de esta temática, con gusto lo hago, es un tema que me apasiona. Me siento muy conectado con este tema de lo quironiano del sanador herido. Y bueno, al final creo que ahí es en donde el Spider-Man de Tom Holland se da cuenta de la importancia que tiene ese dolor y de lo profundo, llega a conectar con algo mucho más profundo de su vocación como héroe, y por eso finalmente sabe que lo correcto y lo que debe hacer, porque ya digamos el multiverso empieza a colapsar, es revertir el conjuro que hicieron, y le dice a este otro personaje que es Doctor Strange que lo revierta, y que bueno, para eso lo que tiene que hacer es que todo el mundo lo olvide quién es Peter Parker, para que así no sigan llegando los villanos de todos los multiversos y que nadie sepa quién es Spider-Man, quién es Peter Parker, etc. Y eso implica pues renunciar a algo muy grande que son su amigo, su pareja, etc. Y él se da cuenta que debe hacerlo, porque hay un llamado más profundo, porque hay algo más importante, porque sabe que puede, digamos, entra en contacto con ese, por decirlo así, es como si casi que recordara ese evento doloroso, porque podríamos decir, no es la primera vez que vive esta pérdida, por ser este personaje quironiano, era la tía quien muere, pero los padres, ¿en dónde están? Ahí es la verdadera herida original del abandono. Y el recordar y reelaborar esa pérdida es lo que le permite decir, esto es lo que debo hacer. Sano estaría, bueno, continúo más allá del dolor que me pueda producir esto, pero tengo una idea mucho más, una noción mucho más profunda de lo que hago, una noción mucho más profunda de mi vocación, del porqué de lo que hago, de mi llamado en la vida. Y por eso sé que debo renunciar a esto. Y eso es, digamos, empieza a mostrar una maestría mucho más profunda en ese tema, a mi juicio, de lo quironiano, ¿no? Que me doy cuenta que tampoco me puedo quedar siendo el mismo. Es decir, podríamos decir, para encontrar un sentido de vida, debo hacer del dolor mi maestro, ¿no? Para seguir viviendo debo dejar que algo muera en mí. Debo dejar que la víctima muera. Debo dejar que el miedo sea el rector de mis acciones. Porque solamente así va a aflorar ese maestro quironiano en mí. Y bueno, esto era lo que les quería compartir. Si desean que hagamos otro video acerca de estos temas de la herida quironiana, con gusto lo haré. Déjenlo en los comentarios. Recuerden que estamos haciendo un sorteo mensual para una lectura gratuita de carta natal. Para participar simplemente deben dejar sus comentarios en cada video y dejar un like. No olviden suscribirse si les gusta este tipo de contenidos y nos veremos en un próximo video. Muchísimas gracias.